Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Línea 1, que no está en crisis, no está quebrado, está lleno de fuerza, de dinamismo, de entusiasmo. ¿Trabajando para usted? Trabajando por usted aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, colaborando estrechamente con Diario USACH.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522, bien digo, y todas las redes sociales. Estamos enteros. Llenos de fuerza. Así Daniela es. Figueroa Videla. ¿Cómo estás, Alejandro Guillálvarez? Muy buenos días en este jueves, ya 26 de marzo. Oye, que todavía no se acaba marzo. Todavía sí, sigue. no se acaba marzo porque el gobierno entró en crisis. Parece que ya vamos a estar la hablando quiebra, de eso. la crisis, no es del país, es del gobierno. Se Sí. dilapidó el apoyo, pero por acuerdo. horas. Mira, a propósito de este estado de quiebra, ¿no?, que anunciaron y que salió algunas gráficas que ya retiraron, y el tirón de oreja de Contraloría, me acordé de esta frase que se usó mucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Y venía desde el fútbol, pero en el estallido social somos el peor país de Chile, ¿no? A propósito también de decir que estamos en quiebra, ¿no? Y además Chile el 2025 rankeaba como con el menor riesgo, ¿no?, para inversores en nuestro país. Bueno, han Así hablado que bueno. los expertos y se armó un lío con esto que le va a salir caro al gobierno. Ya lo está pagando. Ya lo está pagando. Pero le va a salir más caro por lo que viene. Ya le vamos a contar tiempo al tiempo, pero Eso. parece que algo se quebró en las últimas horas. Pero no el estado. Ya que hablabas del tiempo al tiempo. Vamos con la temperatura a esta hora. 10 grados, 6 décimas, un 80% de humedad y al igual que el día de ayer y hasta el sábado al menos vamos a seguir con esta máxima de 27 grados totalmente despejado en la capital. Rápidamente reviso las callecitas de Santiago. Restricción de pista en Camino Lonquén en dirección hacia Santiago, próximo a Camino San Alfonso, debido a vehículos detenidos. La situación genera tránsito lento, esto en Calera de Tango. Y también hay cambios recorridos en servicios de red en Pudahuel, para que revises también ahí el mapa respectivo. Semáforos también apagados, tanto en Maipú, Estación Central, Huechuraba, Cerrillos, la comuna de Santiago. Voy a nombrar solamente J. Becha y 5 de abril porque estamos cerca, y Nathaniel Cox con Pedro Lago, ya que por supuesto la comuna de Santiago es central. Y en la ruta 78 hay tránsito lento hacia acá la capital, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considera el tiempo extra en el desplazamiento. Y tengo entendido, sí, que el metro está funcionando con toda la red disponible. Voy a hacer un refresh aquí en X. Sí, toda la red disponible a la hora punta. Vamos con la pregunta del día. Yes. Bueno, luego de los evidentes errores comunicacionales reconocidos dentro del propio gobierno, en medio de esta alza de las gasolinas, la pregunta es, ¿quién debería renunciar? Porque la palabra renuncie salió en la sesión del Senado. Una senadora del norte llena de pasión dijo, pido la renuncia. Y le dijeron, acuérdese que aquí está en el Senado y no en la Cámara de Diputados. Chicardini, ¿no? Sí, Chicardini. Bueno, exacto. pero evidente que hay una crisis. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, Eso, si vamos. alguien debería renunciar, ¿qué piensa nuestro público? La primera opción. ¿Renunciar a alguien? Exacto. La primera opción. Mara Cedini, ministra secretaria general de Exacto. Gobierno, la que oficia de vocera. Exactamente. Jorge Quirós, por supuesto, ministro de Hacienda. Y Que el es último, el autor del proyecto Metco, que está en el pleno corazón del debate nacional. Y Cristian Valenzuela, que a lo mejor no es tan conocido, pero es el encargado de los contenidos, del discurso, de construir el discurso del gobierno, el relato. el que habló de los se parásitos. mandó. El famoso de los parásitos. Sí, no, este se ha mandado varias. Y ahora se mandó esta del país quebrado. Y le tuvieron que explicar que el riesgo país se podría disparar si un país quiebra, pero que no está quebrado, que la cifra indica todo lo contrario. De eso vamos a analizar la sesión. Pero ¿quién es el responsable principal finalmente? Solo nombrar que hoy Cristian Valenzuela además es jefe estratégico de comunicación, a propósito del relato que tú mencionabas y que lo vimos fuertemente ahí en la campaña del ahora presidente Kast, y además jefe de contenidos del segundo piso, donde se cuecen las habas. Eso lo puede responder en @TVUSACH, @RadioUSACH, nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las noticias, 7:36. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo.
La empresa nacional de petróleo ENAP confirmó que vienen fuertes alzas en los combustibles y ratifica la información del gobierno. Según el informe semanal de la empresa estatal, las gasolinas subirán hasta 390 pesos por litro, el diésel aumentará a 580 pesos por litro y la parafina registrará una alza cercana a 140 pesos por litro. Esto en un escenario marcado por la presión internacional sobre los precios de la energía. El Senado despachó el proyecto impulsado por el gobierno que busca contener el precio de la parafina, dejando la iniciativa lista para su promulgación. La propuesta mantiene el valor del querosén doméstico en un nivel similar al de febrero de 2026 y contempla además el pago de un bono mensual de 100.000 pesos por 6 meses para dueños de taxi, colectivos y transportistas escolares. El alza en el precio de los combustibles podría traducirse en aumentos de hasta un 50% en productos agrícolas, advirtió el gremio de las ferias libres, encendiendo las alarmas sobre un nuevo impacto en el costo de la vida. En la misma línea, el presidente de Fede Fruta, el empresario Víctor Catán, sostuvo que es indudable que va a haber efectos en los precios finales, reforzando la preocupación por el impacto en la canasta básica. El gobierno enfrentó un nuevo traspié comunicacional luego de que publicaciones oficiales instalaran la idea de un Estado en quiebra, obligando al Ejecutivo a retroceder y borrar publicaciones en sus redes sociales. La controversia abrió además un flanco con la Contraloría General de la República, quien revisará el caso, mientras al interior de la moneda el director de Comunicaciones y Contenidos del segundo piso, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad por el mensaje. El Servicio Agrícola y Ganadero suspendió temporalmente las exportaciones avícolas luego de detectar un caso de influenza aviar en el plantel industrial de la región metropolitana, activando de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes. La autoridad aseguró que el abastecimiento de carne de haba y huevos está garantizada para el mercado interno y llamó al sector a reforzar las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios y contener la propagación del virus. Un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, ordenó que Meta y YouTube paguen una millonaria indemnización tras concluir que ambas plataformas digitales contribuyeron al daño a la salud mental de una joven durante su infancia, en un fallo que podría sentar un precedente en el país norteamericano. El caso también involucró a TikTok y Snapchat, que evitaron llegar a juicio tras acuerdos confidenciales, reabriendo el debate sobre el diseño adictivo de las redes sociales y su impacto en niños, niñas y adolescentes. Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark, su principal terminal petrolero, ante el riesgo de una nueva ofensiva de Estados Unidos a Israel, con el despliegue de misiles tierra-aire y además minas para proteger una instalación clave. Recordemos que la isla concentra cerca del 90% de las exportaciones de crudo iraní, por lo que su resguardo apunta a encarecer un eventual ataque y sostener la capacidad económica y militar de Teherán en medio de un conflicto que se alarga y no se ven salidas. 7:39. Entrevistas en línea 1. Bueno, ya lo decíamos, Ale. Cuando sube el combustible, sube todo. Efecto dominó. Lo que quizás el gobierno no se dé cuenta que si no se trataba solo de demorar el alza en los combustibles, sino hacer más lento el alza general de precios que se deriva del aumento del precio de los combustibles. Y ahora se le puede venir una situación de verdad difícil de controlar, porque llenar el estanque es una cosa, pero ir a la feria, ir al supermercado y la señora, aún del taxista, del que ha recibido algún beneficio, vea que está disparando los precios, se da cuenta que en el suma y resta solo pierde. Bueno, de esto vamos a conversar con nuestro invitado estelar de hoy. Exacto, Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol, doctorando en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, becario además de CAPES Brasil, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Recaredo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Daniela y Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Y entremos a materia de inmediato. Para el gobierno es sobre un alza y un problema de las bombas gasolineras, pero empecemos a especular un poquito lo que viene. Subiendo de la manera que va a subir el combustible, ¿cuál va a ser el impacto primero en las pymes? Primera pregunta.
Sí, hay varios datos sobre la mesa que nos ayudan a que la especulación sea bastante baja en el fondo. Más que especular, quizás podríamos plantear algunos hechos que vienen a partir de la historia reciente y que al mismo tiempo se derivan de lo que informó en el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, que ya fue publicado el correspondiente a marzo y que nos da algunas luces bastante certeras o por lo menos cuáles son las proyecciones que el propio Banco Central tiene sobre la mesa. En ese sentido, algo que ya es bastante conocido y que es importante tener en cuenta es lo que puede ocurrir con la inflación. El Banco Central lo que está proyectando es que podemos llegar a fin de año en un margen del 4% de inflación. Eso, considerando el ritmo que llevamos actualmente de un 2,4%, estaríamos hablando de un incremento que bordea el 60%. Esto, como tú mencionas, tiene por un lado la cara de la representación de que los precios en general van a ir al alza en la economía, es decir, el impacto que va a tener esta medida va a afectar de distinta manera, y en ese caso lo que tú nos planteas, ¿verdad? El énfasis en las pymes, que podríamos reconocer como un impacto directo en términos del costo tanto de los insumos que las pymes adquieren para poder desarrollar sus actividades, como también podríamos entender algún tipo de impacto en términos de qué va a significar para las pymes mantener estos costos y al mismo tiempo mantener una estructura de trabajo. Sí. Es decir, esto puede impactar el empleo, ¿no? A mí me llama la atención justo eso, Recredo, lo que tú mencionas, el empleo, porque justamente el actual gobierno, a propósito de las 40 horas y ya lo que habíamos visto en la administración anterior respecto a las críticas del aumento del salario mínimo y otras medidas laborales, decían que se estaba encareciendo demasiado, ¿no?, los costos para las y los empleadores, incluyendo, por supuesto, también las pymes. Pero acá no hay ayuda para ellos, no se acordaron de las pymes, y las pymes están exigiendo audiencia, ¿no?, de que puedan conversar, no solo por el impacto de estas alzas de combustible, sino todo lo que se va sumando, ¿no? Entonces piden ahí no sé si subsidios, bonos, como lo que hemos visto que se están dando hoy y que tampoco están muy contentos, hay que decirlo, pero por lo menos lo tienen los taxistas, los colectiveros. Pero ¿cómo se entiende? Me quiero detener un poco en la lógica de este gobierno que dice una cosa, después otra, y hay falta de coherencia. Claro, ese es un punto lamentable y evidente, el que este gobierno tiene vasos comunicantes que entre su propia estructura están todavía dando bastantes problemas, como este anuncio por redes sociales de que el Estado estaba en quiebra, que después que lo comunica el gobierno y que luego el ministro de Hacienda tiene que desmentir y señalar que no lo comparte porque ningún dato real puede sostener esa afirmación. Pero en gran medida, cuando pensamos en las pymes, en cierta forma, o en cualquier tipo de empresa, donde colocamos el énfasis desde la Fundación Sole en el trabajo, porque al final del día este impacto que puede haber en incremento de la desocupación es algo que impacta a la gran mayoría de las y los trabajadores. Las pymes en Chile tienen una situación compleja como estructura empresarial desde hace décadas, y eso se debe y ha sido observado en informes tanto del Ministerio de Economía, donde se observa que muchas veces existe una fuerte rotación en términos de las pymes, es decir, las pymes no tienen un ciclo de vida muy corto, de menos de 5 años en la gran mayoría, y eso a quienes más afecta en gran medida a quienes trabajan en esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, es ahí donde es importante ver cómo las familias trabajadoras de nuestro país van a poder absorber los impactos de esta crisis, porque si miramos la historia reciente, como señalaba anteriormente, quienes terminan pagando estas crisis son los trabajadores. Y ahora, esta semana, hemos visto eso en términos de lo que ha ocurrido con las colas que se generan en las bencineras, que no son otra cosa más que personas que están actuando frente al aviso del incremento de los combustibles, que en muchos casos para ellos es un elemento esencial para trasladarse o es algo que juega un rol importante en términos de sus actividades diarias. Entonces, ahí tenemos que reconocer cómo el gobierno acá, dentro de las señales confusas,
sigue planteando sobre la mesa una disminución al impuesto de primera categoría, sigue planteando integrar el sistema tributario, que ahora es un sistema semi-integrado, y esas son medidas que van a impactar directamente en la recaudación fiscal. Entonces, por un lado nos habla de una situación que nosotros hemos llamado de dos formas. Por una parte, el gran paraguas de todas estas medidas es una doctrina del shock, es decir, se nos dice que hay una crisis y esa crisis y todo inundar la prensa con ese mensaje hace que la mayoría de las personas queden paralizadas y no sepan cómo actuar, y en gran medida eso permite que impulse esto por decreto, lo que significó este cambio en el MEPCO, que al final no fue sacarlo, este mecanismo que lo que hace es actuar sobre el impuesto específico, ¿verdad?, a los combustibles, y mediante eso generar una suavización de las alzas y también de las bajas de los combustibles. Entonces esa modificación hizo que se retrasaran esta forma de suavizar las alzas y las bajas, y que al final quienes terminen absorbiendo el costo sean los trabajadores. Entonces, sí, cosas que has dicho que me parece interesante, Recaredo, precisar más. Para una pyme, el valor del combustible es un determinante en sus costos de producción, por decirlo de alguna manera. Claro. Los panaderos hablaron, ellos gastan entre 100 y 300 litros de combustible para poder funcionar los hornos. Esa situación, ¿qué impacto tiene en el promedio de una pyme chilena el combustible? Bueno, ahí hay distintas realidades dependiendo de cuál es el rubro, la actividad específica que desarrolla la pyme, pero lo que tú indicas y lo que podemos reconocer es que el impacto es importante, es un impacto que implica aumentar los costos de estas pequeñas empresas, y que al final del día lo que tenemos que pensar, como ustedes indicaban, es, bueno, ¿cuáles son las soluciones que propondría el gobierno para poder enfrentar una crisis autogenerada? Por eso también esto es como una profecía autocumplida. No olvidemos, y es muy importante tener en cuenta, que el gobierno, antes de ser gobierno, cuando estaba en campaña, anunció recortes por $6.000 millones en 18 meses. Entonces el gobierno, antes de ya conocer los datos que posteriormente empieza a poner énfasis, había anunciado que iba a hacer recortes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy las pymes, en cierta medida, si es que están buscando algún tipo de solución y no lo encuentran, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa frente a recortes que propone el gobierno y qué es lo que pasa frente a una disminución de la recaudación vía impuestos de primera categoría? ¿Y qué es lo que pasa al final de cuentas frente a esta situación que el gobierno coloca en la mesa? Es que se está abandonando, y el gobierno así lo ha planteado, la posibilidad de comprender cómo la fuerte desigualdad que hay en Chile en términos de los ingresos afecta realmente a los trabajadores, por un lado, afecta a las pymes, a las estructuras más pequeñas, y favorece a las grandes empresas. Al final de cuentas tenemos que entender que dentro de los grandes mandantes, por así decirlo, en este caso de los segmentos de distribución y de transporte, que serían los camioneros, tenemos ahí a la CTC, tenemos a la SOFOFA, tenemos a la SNA. Entonces, muchas pymes lo que hacen es tener contratos con las empresas más grandes, y muchas veces ahí van a enfrentar la primera línea en términos de precios que se encarecen. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios de Chile obviamente no quieren disminuir sus tasas de ganancia y quieren que estas se incrementen. Y esta es una oportunidad perfecta. ¿Por qué? Porque se genera todo un ambiente de crisis en el cual ven la posibilidad de justificar el incremento de los precios y trasladar ese incremento a las pequeñas empresas, y finalmente las pequeñas empresas se ven limitadas a trasladar esos incrementos a los consumidores, que muchas veces pueden preferir, como tú das el ejemplo, quizá una panadería artesanal o productores de algunos insumos o algo que muchas veces vemos también que tiene que ver con perfumes o que tiene que ver con algún tipo de medicamento homeopático, ¿verdad? Que son como cuestiones que en algunos hogares, cuando hay alza de precios, podrían decir, bueno, voy a dejar de comprar esto, sí, ¿verdad? Entonces eso
algo que vemos en la cadena que termina afectando, al final de cuentas, muchas veces al eslabón más débil, que son las y los trabajadores, que no pueden trasladar esas alzas de precio a su salario. ¿Por qué? Porque no existen estructuras sólidas para la negociación que deberían enfrentar los trabajadores a nivel sectorial, dado que las alzas generalmente están acordadas por parte de estos sectores, como he dicho, en la SOFOF, en la CPC, que reúne a grandes sectores de la economía. Entonces hay ahí un tipo de conocimiento respecto de cómo los precios se trasladan al consumo. Pensando en la canasta básica, por supuesto, los alimentos, ya hay varias, digamos, declaraciones de distintos gremios de productos agrícolas que dicen que podrían subir hasta 50% por el tema de los combustibles. Esto, según libres. Distintos gremios, sí, de ferias libres. Voy a ir a La Vega el fin de semana y les cuento el alza de los precios. Por último, brevemente, una reflexión sobre sacar, ¿no? La iniciativa de ley, ¿no? Que finalmente ahí la ley que demoró tanto, incluso en el gobierno pasado, de la negociación ramal. Claro, eso era algo predecible. En gran medida este gobierno era muy contrario a ese tipo de estrategia, y el gobierno anterior la presentó en los plazos que obviamente impedían que avanzara. Que pudiese ser, claro, que pudiese avanzar. Y un último punto respecto a lo que tú mencionabas de la canasta. Es importante recordar que las últimas cifras de pobreza en nuestro país lo que nos demostraban era de que la tasa de pobreza está en un 17,3%. Esto lo que va a hacer esta alza es también mover la canasta, como tú bien lo indicabas, Daniela, y en gran medida eso va a hacer también que la pobreza tenga un tipo de movimiento, y eso lo que demuestra es que quienes son más vulnerables a este tipo de modificaciones son los trabajadores y las trabajadoras en general, y que las herramientas que tienen para enfrentar este tipo de alza a través de los salarios, es decir, de que porque los salarios no crecen cuando aumenta el IPC, cuando crece la inflación, eso no es automático, en algunos casos puntuales que logran negociar. Pero se pierde el valor adquisitivo, claro. O sea, se pierde el valor adquisitivo, sí, y eso afecta directamente. Y los efectos probablemente van a ser en el corto plazo. Dentro de este año vamos a ir viendo efectos de ese tipo. Y los precios luego no es que bajen. Y no, aquí cierro. Nunca bajan. Claro, desde 2020 hasta ahora, si vemos que ha sido el periodo donde estamos enfrentando una gran crisis a nivel global, podemos hablar de un incremento del 40% de los precios que se ha mantenido. Es decir, no, a pesar de que hubo baja en la inflación, los precios no bajaron. Así es. O después suben más o menos, pero sobre un nuevo piso. Sí, exactamente. Sí. Recaredo Galvez, investigador de Fundación Sol, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Buen día. Gracias, profesor. Chao. 7:54. Conectémonos con nuestra estación editorial. Chile batió en las últimas horas 2 récords. Uno, en sacar un proyecto de ley de discusión inmediata en tercer trámite. O sea, se discutió en la Cámara, llegó de inmediato al Senado y volvió a la Cámara para ratificar. Y sacó su proyecto de amortiguadores del alza de los combustibles. Cada uno tiene la evaluación si esto es bueno o es malo, es oportuno o no oportuno, pero batió récord. Exacto. El segundo récord, el desplome de las encuestas. La gente en su inmensa mayoría percibe que el gobierno no las defendió en estas circunstancias difíciles. Grave para un gobierno, porque la gente se sintió desprotegida. La mayoría piensa que pudo hacerse de otra manera, porque no es solo el alza del combustible en la estación de servicio la que se dispara en poco tiempo, es todo. Se traspasa a todo. Y por lo tanto, en vez de haber amortiguado el aumento del IPC en alimentos, en vestuario, qué sé yo, también se le va a ir a descontrolar. Y en ese escenario se produce lo peor que le puede pasar a un gobierno. La señora inflación derriba las mejores democracias del mundo. La experiencia histórica de América Latina lo tiene. ¿Qué ha pasado acá? Primero que se ha intentado, al estilo Milei, Trump, construir el relato primero de un país en crisis y aprovechar ese sentimiento, una vez que lo instalan, de que se puede hacer cualquier cosa porque el país está en crisis. Exacto. Y más grave, está quebrado.
lo cual tiene una serie de consecuencias. Porque con esa medida tú gobiernas por decreto, por el sentido de urgencia, puedes tener facultades excepcionales, puedes sacar a las Fuerzas Armadas, puedes aplicar las medidas que tú quieras, es lo que se cree. Es lo que está haciendo Milei. Y curiosamente la opinión pública ha reaccionado, pero en forma tibia. Saben que están mal, no ven salida, pero tampoco hay alternativa. Ojo para la oposición argentina, ojo para la oposición en Chile. Pero hay más todavía. En este capítulo va a seguir teniendo consecuencias en su propio mérito, más allá del impacto de la inflación, etcétera. Porque al instalar el discurso que Chile está en quiebra, repite el libreto de estos otros países que están en la tesis catastrofista y cuyo propósito es instalar un capitalismo autoritario. Argentina, Estados Unidos. El modelo es exacto, el libreto es el mismo y Chile lo repite. El gobierno de Kast repite un libreto ajeno y lo aplica a Chile y lo fuerza, porque no es la situación ni de Estados Unidos, ni mucho menos de Argentina. Ahora, la Contraloría entró en acción. Dorothy, nuestra eterna Dorothy Pérez, que ya estaban acusando que era del gobierno simpatizante, le manda un disparo en la línea de flotación, porque al enviarle un oficio, le dice al gobierno que tiene que dar una respuesta, creo que son 5 días de plazo, donde va a tener que fundamentar cuánto personal, cuántos costos le significó al país el esfuerzo de instalar un discurso cuya justificación también pide que se haga. Entonces, claro, si queda demostrado que no hay justificación técnica, va a obligar al gobierno a dar explicaciones. Podrá sancionar porque están usando mal recursos públicos y funcionarios de gobierno que tienen que esmerarse por ser transparentes y claros, van a ser sorprendidos en flagrante en mentir, en conspirar contra la democracia y contra el Estado. Y eso da motivo a acusaciones constitucionales. Se les abrió una caja de Pandora que solo la debilidad de la oposición y algunas salidas de libreto que solo demuestran lo mal que está la oposición, como estar pidiendo cada vez renuncia de ministro, qué sé yo, en este momento y sin tener respaldo, lo explica. En todo caso, la prensa internacional ya se hizo cargo. Un país en quiebra se le disparan, ¿no es cierto?, el costo de los créditos internacionales. En Chile, felizmente, estamos con muy buena calificación. El mercado no le está creyendo al gobierno. Y los inversionistas internacionales y nacionales tampoco. Saben que es un discurso súper ideológico. Sí. Felizmente. Pero ahora hay que entrar a justificar. Quiero escuchar yo aquello de las explicaciones que se den. Cierro con que todo esto tiene un efecto en la opinión pública, en la ciudadanía, en su cotidianidad, y medios extranjeros empiezan a hablar de hemorragia política en el gobierno de Kast. Sí, eso fue El País, ¿no? En el país de España. Exacto. Hemorragia política muy en breve, Chile. Ale, te complemento con lo que tú señalabas al inicio, porque Axel Callis nos compartió muy temprano hoy el estudio de opinión Data Influye de marzo de 2026. 2 datos nomás. Primera, evaluación presidencial, o sea, hacia José Antonio Kast, aprueba 41%, desaprueba 43%, un 16, ni fa ni fu, ya. Y al gobierno aprueba 43% y desaprueba el mismo porcentaje, 43%, y no aprueba ni desaprueba 14%. O sea, sumamente polarizado y empatado este último indicador. Así que, y en la evaluación presidencial hay una leve ventaja negativa. Y esto sigue y suma a lo que vimos ayer con CADEM, UDD, panel UDD, y bueno, y las otras encuestas que van a ir saliendo a lo largo de los días. Vamos a una pausa, 8 en punto. Ya regresamos con más información y análisis. Estás en Línea 1. Escucha el latido. Sintoniza el sonido. Son los paisajes sonoros de Radio Usach. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares. Cada una con una historia distinta. Como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A hora da saudade.
una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade, um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas e los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Sach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. Durante la madrugada de este jueves, la cuenta de X del presidente José Antonio Kast fue hackeada por desconocidos, quienes publicaron un mensaje contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el mensaje se señalaba que Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. La empresa nacional de petróleo confirmó las fuertes alzas que vienen en los combustibles y que fueron anunciadas por el gobierno. Según su informe semanal de precios, la estatal precisó que las bencinas subirán hasta 390 pesos por litro, el diésel aumentará 580 pesos y la parafina registrará un alza cercana a 140 pesos por litro. Eso en un escenario internacional de alta crisis. Y el Senado despachó el proyecto impulsado por el gobierno que busca contener el precio de la parafina, dejando la iniciativa lista para su promulgación. La propuesta mantiene el valor del querosén doméstico en un nivel similar al de febrero de 2026 y contempla además el pago de un bono mensual de 100.000 pesos por 6 meses para dueños de taxis, colectivos y además transportistas escolares. El gobierno enfrentó un nuevo traspié comunicacional luego de que publicaciones oficiales instalaran la idea de un Estado en quiebra, obligando al Ejecutivo a retroceder y borrar publicaciones en sus redes sociales. La controversia, sin embargo, abrió además un flanco con la Contraloría General de la República, quien revisará el caso. Mientras, al interior de la moneda, el director de Comunicaciones y Contenidos de Segundo Piso, Cristian Valenzuela, asumió la entera responsabilidad por el mensaje. 8:04. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Y aquí hace entrada oficial nuestro compañero Gonzalo Espinosa con su combinación Línea 1, como escuchábamos ahí en la introducción. ¿Cómo estás, querido Gonza? Muy feliz jueves. Hola. Contento de estar acá con ustedes. Igualmente, gracias, Gonza. Hoy lo han hecho muy bonito. Vamos a recibir a los nuevos cachorros de periodismo. ¿Así es? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Señorita. ¿Hoy día? Hoy día llegan los cachorros. Bien. Bueno, tal vez nos está escuchando alguno. Bienvenidos a Lusach. ¿No es cierto? Sí, hasta ahora de la mañana, lindo. Ya, ¿qué nos traes hoy? Porque hay tanta cosa, ¿no? Está pasando tanta cosa, sí, no. Me voy a detener en la controversia que hay entre el oficialismo, entre los diputados de derecha, con respecto al recorte que quiere hacer el gobierno al área de seguridad, al presupuesto del Ministerio de Seguridad. Uy, sí lo vi. ¿Lo vieron o no? Sí. Vamos a explicarle a la gente Dale. de qué va esto. PDI, Si nos pueden bajar un poquito la cortina, demasiado rock para esta hora de la mañana, mi querido Marco Corne. Un poquito menos rock, igual está bueno. Un poquito menos de rock. Para escuchar al Gonza. Sí, está Gracias, muy querido. cortita la voz. Gracias. Bueno, Va. esto fue expuesto por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, junto con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Ahí ambos expusieron este recorte de 72.000 millones de pesos que corresponde
a esta iniciativa que les pidió, este oficio que les pidió del 3% el ministro de Hacienda Jorge Quirós para todos los ministerios, lo cual ya comenzó a generar alarmas en distintas áreas, porque al final hay ministerios que claramente van a estar más perjudicados que otros, y el de seguridad sobre todo es algo prioritario en el gobierno denominado de emergencia que está llevando adelante el presidente José Antonio Kast. Entonces, les voy a pasar a detallar de qué se trata este recorte, desglosando los 72.000 millones. En Carabineros de Chile se recortan 11.000 millones en personal. Esto no quiere decir que afecte directamente a la dotación, no es que vayan a echar carabineros, pero sí afecta a cosas como los viáticos y ese tipo de... O sea, menos beneficios. Sí. Ya, ok. También se van a recortar 4.700 millones en operaciones. Esto igual es más sensible porque ahí entra el ítem, por ejemplo, del mantenimiento de vehículos, del mantenimiento de los cuarteles. Entonces ahí como que ya se empieza a complicar un poco el tema porque diputados dicen cómo están afectando directamente la actividad diaria de los funcionarios. Y el foco de su emergencia. Exacto. Además se proyectan 33.000 millones menos en el plan contra el crimen organizado. También va a haber menos dinero hasta para el hospital institucional. En el caso de la Policía de Investigación, el recorte llega a 16.000 millones y la mayor parte también es en personal, también ahí está en el área de viáticos. Pero no solo se recorta en las policías, sino que bajan los recursos en programas claves. Van a haber 10.000 millones menos en el seguimiento de causas judiciales, 1.787 millones menos en el plan Calles sin Violencia. La Subsecretaría de Prevención del Delito también tiene una reducción de más de 3.500 millones en programas de intervención de barrios. Recordemos que son programas dirigidos a los jóvenes para que no ingresen dentro del mundo criminal, intervienen ahí de esa manera. Y también algo que es muy particular, dado que recién hackearon las cuentas del presidente José Antonio Kast, también van a recortar el presupuesto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Así que ese es el presupuesto que está proponiendo la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, que se recorte por parte de su propio ministerio, y esto ha encendido las alarmas dentro del mundo oficialista. Por ejemplo, el diputado Enrique Basaletti dice que es raro que el ajuste se concentre en el área más sensible para el Ejecutivo. Dice, hay una falta de consecuencia con la crisis respecto a quien se le quiere disminuir el presupuesto. Incluso también la diputada Gloria Navillán dijo que estos va a tener efectos operativos que podría traer la propuesta, sobre todo en la mantención de vehículos, el despliegue territorial y el funcionamiento cotidiano de carabineros y la PDI. O sea que finalmente se puede terminar afectando la capacidad real de respuesta de las instituciones. Así que se le abre un flanco ahí al gobierno de José Antonio Kast con respecto al tema de la seguridad, que yo creo que son críticas que van a seguir teniendo repercusión a lo largo del tiempo, porque al final este presupuesto, este recorte, es solo una propuesta y esto tiene que ser oficializado por la DIPRES. Y a esto se suma, perdón, solo para agregar, aunque no es recorte presupuestario, pero sí tiene que ver justamente con esta emergencia y el foco en torno a la delincuencia, al crimen organizado. La ministra Steiner retiró también el reglamento para implementar la ley de seguridad municipal y el uso de estas pistolas, ¿cómo se decían? Las taser, sí. Que habían justamente ingresado en el gobierno anterior. Y también hay otros escritos, 6, ¿no?, que fueron ingresados por la administración de Boric y que están siendo revisados o pausados al menos hasta el minuto, no sabemos si van a prosperar o no. Está el reglamento del sistema de identificación balística y el que regula la seguridad privada en malls o estadios. Así que ojo con eso. Ahora, lo que está quedando en evidencia es que cuando un gobierno llega y hace reducciones parejas es porque no tiene claro los objetivos. Lo que tiene razón el diputado, que por lo demás era general de Carabineros, sí, claro. Sí, además. Y conoce bien, más allá de las opiniones que uno tenga de él, pero conoce su institución y conoce cómo funciona el tema de la seguridad. Al no priorizar, tú anulas cosas que son esenciales como si fuesen no tan esenciales. Que hay que bajar el gasto, hay que hacerlo. Eso no hay ninguna discusión. El tema es cómo. Lo mismo pasa con el MEPCO, que había que bajar subir el precio
de los combustibles, porque es una realidad mundial, no significa que la fórmula técnica sea. Ahora, las fórmulas técnicas nunca son técnicas, son decisiones políticas. No se equivoquen, aquí le están traspasando a la gente el costo, mientras por otro lado se anuncian beneficios tributarios a las grandes fortunas de Chile. Esto va a aumentar el abuso y la desigualdad, que son los dos males crónicos de la República Chilena desde la fundación de la República. Sí, complicado el tema y sobre todo el recorte de estos planes, por ejemplo el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que era una iniciativa de coordinación de distintas instituciones. Ahí estaba el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en ese momento no estaban separados, también estaban otras 17 instituciones públicas, porque finalmente se entiende que la lucha contra el crimen organizado necesita la coordinación de distintas instituciones para abordar este fenómeno de manera holística. Así que yo creo que va a ser un tema que va a seguir marcando la pauta. Por ejemplo, estaba revisando que también diputados del PDG criticaron esta incoherencia que llaman ellos de este millonario recorte para la seguridad. Muchas gracias, tenemos la entrevista ahí pendiente, vamos a seguir ahondando este tema con entrevistas y gracias por traernos este tema para que no pase colado, @soygonzaespinosa, para que lo sigan. Dos datitos muy cortos. Dígalo. El 85% de los chilenos que encuestados por Plaza Pública Cadem dice que el impacto va a ser mucho o bastante en su bolsillo. Un 59% cree que las medidas que aplicó el gobierno eran evitables y que debieron buscarse otra alternativa, 59%. ¿Eso en el tema de combustible? Sí, pero lo más interesante, ¿cuál es el origen del alza de los combustibles? Un 46% la guerra en el Medio Oriente, un 31% el gobierno actual y un 21% el gobierno anterior. Así es. 8:12. Gracias, Gonza. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Ya, no solo está el tema de no apoyar o retirar, además, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, que ya es un bochorno. El gobierno abrió una nueva controversia en política exterior y en este caso y derechos humanos, que es anterior, pero ha pasado un poquito colada. Esto por alinearse con Estados Unidos en una votación de la misma ONU sobre el concepto, término, género, y abstenerse en una declaración pro derechos LGBTIQ+, en la Organización de los Estados Americanos, es decir, en la OEA. Y la decisión marca un giro en la posición que Chile había sostenido en foros multilaterales y reabre el debate sobre el lugar que el país busca ocupar en la agenda internacional de derechos e igualdad. ¿Con quién vamos a conversar al respecto? Con la directora de Humanas, Paula Salvo del Canto, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Paula? Muy buenos días. Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Oiga, que tan... Qué contenta que estás. Me gusta tu disposición anímica. A mal tiempo, buena cara. Eso. Vamos que se puede. Paula, han pasado un montón de cosas que dan cuenta de que se nos viene un gobierno que lejos de ser un gobierno de emergencia o para una crisis puntual, quiere crear un escenario para hacer una especie de refundación. Y aquí que se quiere instalar un relato que se está expresando en un relato muy ultraconservador en materias que tienen que ver con distintos asuntos. Por ejemplo, retirar la candidatura de Michelle Bachelet. La pregunta ¿es porque era mujer? 2, porque era socialista. 3, porque dijeron que no era viable en circunstancias que no han hecho ninguna gestión, ni siquiera para verificar qué apoyos podría tener, y además ni siquiera le avisaron a los países que ya habían comprometido su apoyo, como Brasil y México, que se habían comprometido con el gobierno anterior, entendiendo que era una decisión de Estado. ¿Cómo califica el caso de el trato a Michelle Bachelet? 2 veces presidenta de Chile y la mujer que ha alcanzado, y el chileno que ha alcanzado más altos niveles de cargos en las organizaciones internacionales. Uy, justo se nos fue, la asustaste, pues Alejandro, venía preparada para eso. Yo que venía acá disparado. Oye, es que mientras establecemos la comunicación, quiero decirle, el gobierno no realizó ninguna gestión diplomática de sondeo, simplemente les pareció inviable. No llamaron al canciller
de Brasil ni de México para Sí. decirle, mire, estamos pensando... Lo confirmó ayer los Fan Clave. los Ahí está. dejaron embarcados Paula. y se retiraron. Ahora recuperamos el llamado a Paula. Ahora sí, Paula. Ahí te vemos. No, sí. Sí. Chile, en esta oportunidad, este gobierno decidió mezquinamente hacerle un gesto a sus bases políticas sin entender que, y aquí voy a hacer una pequeña pedagogía que quizás sea un poquito latera, pero la representación internacional del Estado de Chile la tiene el gobierno, pero en verdad el gobierno lo que hace es representar a todos los poderes del Estado y también a la ciudadanía. Y la decisión de retirar la candidatura de la expresidenta Bachelet responde a un tema interno de que efectivamente tiene que alinear a sus bases. La presidenta Bachelet para determinado sector político, por haber sido presidenta de gobierno, genera ciertas tensiones, pero en política internacional, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de Brasil, de México, la política internacional de los países son mucho más largas que 4 años de un gobierno, y por lo tanto haber retirado... Perú también. Claro, Perú, Bolivia, claro. Perú en su momento nombra a, no recuerdo bien el nombre, Cuellar, y eso permitió que la política exterior peruana, Pérez de Cuellar, que la política exterior peruana tuviera una vigencia y una importancia. Entonces, yo diría que pésima, pero pésima señal, pero que yo creo que no es de desconocimiento, no es de novatos, no es de estos errores que han cometido durante estas 2 primeras semanas, que es que marzo parece eterno, digamos, estamos agotados con una cantidad de noticias y de cosas que ocurren, y la verdad es que yo creo que tiene que ver con una opción política de este gobierno de alinearse con los sectores más conservadores, y ahí lo ligo con lo segundo que decían ustedes respecto a esta votación en Naciones Unidas. Chile se alineó con Estados Unidos, con Pakistán y con República Democrática del Congo. Y en términos internacionales ese es un giro brutal. Y yo creo que va a traer resultados importantes para Chile en el ámbito internacional que no se miden inmediatamente y que quizás la gente que vive en este país efectivamente y razonablemente está más preocupada del alza de la gasolina, del alza del pan, de los productos básicos. Pero a largo plazo, la presencia de los países en el nivel internacional y la seriedad de los países tiene bastantes efectos, digamos, para la ciudadanía, en términos de inversión, en términos de seriedad, y yo creo que ahora la Cancillería acaba de cometer un error que lo vamos a pagar. Paula, y además, claro, no olvidar no solo que ella fue 2 veces presidenta de nuestro país, sino también estuvo a cargo de ONU Mujeres, a propósito también de lo que nos convoca y vamos a conversar, y además alta comisionada por los derechos humanos. O sea, por eso también los argumentos que da esta Cancillería no tiene el sustento, ¿no? De que no era competitiva, cuando sí lo es, etcétera. Despejado ese tema, vamos a lo que nos convoca, donde más que por debajo, sino en instancias donde Chile ya tenía no solo una imagen, sino avances en la materia de género, igualdad y derechos humanos, parece retroceder cuando vemos que en nuestro país, con el gobierno de José Antonio Kast, se alineó con Estados Unidos, sobre todo en restringir la definición de género. Y si no fuera por Brasil y Bélgica, estaríamos en problema con esta moción, ¿no? de no acción que plantearon. ¿Cuál es el foco aquí y la importancia? Porque aquí no se entiende la desigualdad, parece, cuando dicen no, que género se refiere tanto a hombres como mujeres, cuando estamos todavía en un contexto de disparidad, de desigualdad y de discriminación. Sí, efectivamente, tal como lo planteas tú, yo creo que aquí también una pequeña precuela, porque esto es bien complejo. Naciones Unidas tiene un órgano que se llama la Condición Social y Jurídica de la Mujer. Desde Corporación Humana, que somos una organización chilena que trabaja mucho en el ámbito internacional, le hacemos seguimiento a la participación política de Chile en las instancias internacionales, ya sea a través de sus representantes o a través de estas decisiones políticas respecto a consensos internacionales. ¿Qué es lo que sucedió?
Estados Unidos levanta una moción en ese espacio de la condición jurídica para decir restringamos el concepto de género solo al sexo biológico, es decir, hombres y mujeres, y dejamos fuera a las personas trans y a las personas que se identifican como no binarias, es decir, ni hombres ni mujeres, que es una realidad, nos guste o no nos guste, existe. ¿Qué es lo que sucedió? Bélgica dice, ojo, nosotros acá no hemos discutido este tema de fondo, por lo tanto pido que hagamos una moción como de primero conversemos y después votemos. Eso se lleva a votación y Chile en ese momento se alinea con Pakistán, con República Democrática del Congo y con Estados Unidos. Y en términos globales, ¿qué significa esto? Es una disputa sobre el concepto de género, como señalabas tú también. Es decir, que la conferencia de Beijing en 1995 dice vinculemos el concepto de género a algo más amplio, una construcción cultural, muy largo de explicar, pero es importante. Esta resolución que quería limitar el concepto de género al sexo biológico, desconociendo a las personas trans, cuestionar los avances en política de diversidad sexual y además frenar los derechos de la población LGBTQ+. ¿Cuál es el riesgo de esto? Yo creo que los sectores neoconservadores, antiderechos a nivel mundial han levantado una política de querer rechazar y de no entregar y de decir que esto es un tema de nicho, que esto es para determinado grupo de personas y que esto no son las preocupaciones reales de la gente. Y ciertamente, si uno analiza y ve los delitos de odio contra las personas trans, todas las discriminaciones que sufren las personas que pertenecen a las disidencias sexuales afectan el acceso a derechos. Y eso, cualquier espacio, cualquier país, uno quisiera que todo el mundo tuviera cabida en la sociedad más allá de sus opciones sexuales. Y eso es lo que es el fondo. Y ahí sí que yo creo que afecta, porque claro, Naciones Unidas está lejos, no nos llega tan cerca, pero cuando un chiquillo no puede decir su orientación sexual en la escuela, sufre discriminación y eventualmente se puede terminar suicidando. Por lo tanto, lo que ocurre ya tan lejos nos afecta también acá. Y uno quisiera un país en pleno siglo XXI que avanzáramos en que todas y todos tenemos un espacio en este mundo y en este país y en esta humanidad. En la OEA se repitió la actitud. Chile se abstuvo en una declaración en términos de estas mismas materias y desatando críticas ya a Chile por ese giro inconsistente en su política exterior. Nos jactábamos que una fortaleza de Chile era su política exterior, no dependía del gobierno turno, era una política de Estado. Hoy día todo parece desvanecerse. Y esto al no adherir a la declaración sobre los derechos justamente de la comunidad LGBTIQ+. Sí, efectivamente, y eso también es porque la Organización de Estados Americanos también, todos los organismos internacionales, están dando giros muy neoconservadores que pueden ser legítimos, pero el problema está que en materia de derechos humanos una siempre tiene que pensar que hay que avanzar. Que no es que uno diga, no, ahora retrocedo y le quito derechos a estas personas, no, el mundo no funciona así, el mundo funciona en que tenemos que ir avanzando en derechos, las declaraciones te permiten esto como cambio cultural, lo que luego para nosotras como corporación humana, cuando vamos a hacer talleres con jóvenes, con niños, con niñas, les decimos, mire, ¿sabe que hay un organismo tan importante como la OEA que dice que no es bueno discriminar a las personas por su orientación sexual? Entonces, cuando Chile hace estas señales, primero no tiene continuidad en su política exterior, que la tuvo con Piñera, que la tuvo con todos los otros gobiernos anteriores. Y por otro lado, y que yo creo que eso para mí, por lo menos como defensora de derechos humanos y perteneciente a una organización como Humana, es complejo y molesta, es que además dan excusas que no son ciertas. Unas dicen es que no había consenso. No, sí había consenso. Por otro lado dicen cuando votaron el tema de la ONU, no, es que este era un tema procedimental. No es verdad. Transparenten, digamos, mire, vamos a cambiar nuestra política exterior. Y bueno, entonces en ese espacio vamos a debatir. Pero esta cosa de que un gobierno asuma, cope la agenda y de alguna manera te impida un poco reaccionar, de alguna manera rompe la buena fe en el espacio público. Y yo creo que no es bueno que gobernemos así. Yo como sociedad civil le pido a nuestras autoridades de que gobernar significa también generar situaciones de tranquilidad y calma que en estas 2 semanas no las hemos tenido.
Ahora, esto da la impresión que va constituyendo un nuevo relato, ¿no? En estas materias. Esto no son decisiones que usted bien dice, hay excusas que son muy simplonas. La verdad es que detrás hay un diseño, aquí hay un relato que se está construyendo y vamos a retroceder seriamente en aspectos culturales. Esto no va a ser un gobierno concentrado en la seguridad y en el crecimiento. Está claro que tiene una agenda que Kast negó en campaña, pero que reafloró con todo y en 3 semanas. Sí, efectivamente, yo comparto también eso, Alejandro, esa opinión. Y nosotros la compartimos desde sociedad civil. Yo no estoy hablando desde un partido político, tampoco Corporación Humana le gusta y trabaja en política, pero no es un espacio político en términos de adscribir a un determinado partido político. Lo que nosotros hacemos es analizar lo que ocurre en materia de avances y retrocesos para la mitad de la población, que somos las mujeres. Pero que cuando la mitad de la población está bien, también la otra mitad, y también las disidencias y otros sectores, todos, si avanzamos en derechos, vamos a tener una mejor sociedad. Y esto no es algo así como, ay, un poquito soft, light, oye, la entrevista hippie. No, tiene que ver con algo real. La vida de las personas que pertenecen a las disidencias, las personas que no tienen acceso económico, las personas que pertenecen a los grupos migrantes, las personas que pertenecen, no sé, a grupos más desposeídos, requieren que un Estado les genere las condiciones para poder avanzar en igualdad respecto de aquellos que sí han tenido un conjunto de privilegios o posibilidades. Ese es el tema de fondo. Paula, para cerrar, quiero preguntarte, a propósito y apelando al título del reciente informe del PNUD Chile, del 2025, que se llama Hacer y deshacer los cambios, los desafíos de la igualdad de género en la vida cotidiana, que básicamente es por qué nos cuesta cambiar tanto, además, justamente en la igualdad de género. ¿Cuáles son, más allá de lo que diga el estudio o las propuestas o las preocupaciones que manifiesta, desde Humanas, cuáles ven, con todos los avances que hemos tenido y todo lo que queda por hacer con las brechas salariales, de trato y por supuesto también en el ejercicio del poder, no solo en lo público? ¿Cuáles son para ti, en la vida cotidiana, los mayores desafíos actuales en Chile en materia de igualdad de género? Perfecto, sí. Bueno, eso, convidar a todos a leer este informe. Realmente es muy bonito, es muy bueno. Se llama Los desafíos de la igualdad de género en la vida cotidiana, porque al final es eso, es la vida la que nos interpela a que, primero yo diría, como recogiendo tu pregunta precisa, que es, todavía tenemos que avanzar en la distribución de las tareas del cuidado. Las mujeres seguimos cuidando más que los varones y por lo tanto eso tenemos que cuestionarlo porque tenemos menos tiempo para participar en política, para juntarnos con las amigas, para ir a un club, para hacer vida comunitaria. Por otro lado, hay una fuerte división en los roles sexuales en acceso al trabajo. Las mujeres seguimos ganando menos. Y la autonomía económica es un tema central. ¿Para qué? Para que las mujeres no suframos violencia, para que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Y yo creo que ahí, y partí esta entrevista riéndome porque nosotros acá en Humanas somos muy optimistas. De verdad, somos muy optimistas. La vida mía, la vida de mis compañeras de trabajo, la de ustedes, es mucho mejor que la de mi mamá, que la de mi abuela. Y hemos avanzado. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque las mujeres hemos puesto en el centro de la política temas que estaban invisibilizados, como la distribución del poder, cuántas mujeres u hombres hay en el Senado, en la Cámara de Diputados, gobernadores, alcaldes, en los ministerios. Y también hemos avanzado en decir, por favor, los hombres, incorpórense a la vida privada, cuiden a nuestros hijos, preocupémonos que la reproducción de la especie no es algo solo de las mujeres, sino que de hombres y mujeres. Esto es lo que presenta el informe. Hemos avanzado, pero hay desafíos, y no solo eso, hay riesgos de retroceder. Y ahí sí que a Corporación Humana nos van a encontrar serias y dispuestas a no permitir ningún retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres. Parafraseando a la escritora Alia Trabuco Serán con su nuevo libro Las Otras, que es muy interesante, son cerca de 15 ensayos, 14 más un epílogo, plantea en diferentes voces que el feminismo ha sido el encargado de imaginar nuevos horizontes, crear y transgredir la ley o el orden, que básicamente es el patriarcado. Así que seguimos en esa lucha. Muchas gracias, Paula Salvo del Canto, directora de Humanas. Muchas gracias, Paula. Y somos felices las feministas. También. Son provocaciones que
reactivan, movilizan, dinamizan. Sí, pues transgredir. Claro. Me gusta ese verbo. Vamos también a una pausa. ¿Te parece, Alejandro Villalbaez? Vamos a hablar de Boris Karloff. ¿Has escuchado hablar de Boris Karloff? De Fu Manchu. La película, no sé de qué se trata, tú me la vayas a contar. Pero vamos a hablar de la música. Era un chino malo. Un villano. Malísimo, malo, pero malo como... Mejor no digo nada. Vamos a ir a la música luego, vamos a hablar de la música, sobre todo en nuestra querida aula magna. 8:31. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Te invitamos a conocer la editorial USACH, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces.
En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. 8 ya con 36 minutos. Estamos de regreso acá en Línea 1 por Radio USACH y TV USACH. Y nuestro compañero Gonzalo Espinosa nos va a contar de una situación que uno dice, ya, ¿qué onda? La inconsecuencia y la incoherencia. Claro, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cortó el financiamiento a las obras del proyecto Nueva Alameda y la ciclovía quedó en suspenso en su último tramo. Esta ciclovía que cruza desde Plaza Italia y que llega hasta acá, esta estación central, puede quedar, digamos, truncada hasta porque, claro, la idea era que la ciclovía llegara hasta Pajaritos, claro. Pero lo que indicó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, es que en verdad estos proyectos no están contemplados dentro del esquema de la cartera y que en concreto la ciclovía, dice, son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerla. Y yo quiero decir como usuario de este tipo de ciclovías y rutas que creo que esto refleja varias cosas. Por un lado está el tema de la desigualdad territorial, que finalmente siempre terminan siendo dejados atrás los sectores ponientes de la capital, lo cual me parece ya grave, pero también es el tema de la falta de continuidad de los proyectos entre los gobiernos. O sea, acá tiene que haber una coherencia, tenemos que hacer cosas que empiecen y que terminen. De una aplanadora. O sea, realmente creo que eso no tiene ningún sentido. Y quiero decir lo último, que sobre todo en este contexto donde el gobierno decide modificar los parámetros bajo los cuales funciona el precio de la benzina, impulsar la bicicleta es algo que debería ser fundamental y que podría beneficiar a miles de ciudadanos, sobre todo de las comunas del sector poniente. Así que, bueno, yo personalmente, acá como Gonzalo Espinosa, creo que esta es una decisión errada por parte del ministro de Vivienda, Iván Poduje. Además, en todos los países modernos, a los que nos gusta imitar y comparar, ¿no?, el uso de los medios que no se mueven con combustibles fósiles es ley. En París ya no van a poder entrar los autos con combustible, son solo eléctricos. Las grandes obras del transporte público, pero la bicicleta en las grandes ciudades europeas. Y además que la población está más sana. O sea, tiene una serie de efectos que va más allá del cemento que le ponen a la... Pero cuando tienes gobiernos en manos de gente que no tiene cultura, sino que son aspirantes a tecnócratas, pero con mala decisión, porque una buena solución técnica supone una cierta visión de ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad quiero? ¿Cómo la expando? ¿Dónde pongo los énfasis? Y la verdad es que va a contramano de todo. Y no dice que estamos en contra de la contaminación. Eso no contribuye a la contaminación. ¿Qué precio tiene eso? ¿Qué precio tiene el ahorrar en gasolina? Póngale precio, ministro, no sea tan unidimensional como dice un humorista. Claro, no sé, también hay gente dentro del mundo de la bicicleta. Amarilis Horta, directora ejecutiva de Bicicultura, cuestionó que este proyecto no se realice y dijo acá en The Clinic: este no es un proyecto cualquiera, es el resultado de más de 30 años de trabajo sostenido de académicos, especialistas, autoridades y organizaciones ciudadanas que hoy cuenta con diseño, aprobaciones técnicas y financiamiento ya aprobado. Suspender su ejecución no solo desconoce ese esfuerzo, sino que contradice la necesidad urgente de ofrecer alternativas de movilidad en un contexto de fuerte alza en el precio de los combustibles. La bicicleta puede ser una solución masiva y económicamente viable, pero solo si existe infraestructura segura. Retroceder en esto es una mala señal para la ciudad y para el país. ¿Quién dijo Santiago eso? sigue teniendo altos niveles de contaminación a nivel internacional comparado, por lo tanto,
bajar la contaminación. ¿Qué precio tiene eso en la salud? ¿Quién dijo esa declaración? Amarilis Horta, directora ejecutiva de Bicicultura. Bueno, y también están reclamando los alcaldes que se iban a ver beneficiados con estas ciclovías para sus comunas, así que va a ser un tema que va a marcar la pauta. Y por supuesto, ¿no? El mismo gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, que ha sido uno de los principales impulsores de este proyecto Nueva Alameda. Bueno, y dijo solo esta frase: una ciudad integral no se construye con borrones y cuenta nueva. Y están pidiendo ahí al gobierno y al MIMBO que reingresen este proyecto. Con todo entró Iván Poduje, además, que tuvo otra controversia, pero ahí la vamos a comentar después. Bueno, vamos ahora a una nueva conversación cuando son las 8:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Daniela, ¿usted escuchó hablar de Fu Manchu? Mira, me sonaba el nombre y ahora que vi la imagen de este actor, que es Christopher Lee, sí dije, sí, ese malo, me acuerdo cuando era chica. ¿Y ha escuchado hablar de Boris Karloff? No, creo que no. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Y Drácula sí? Sí, pues Drácula sí. Bueno, todo eso va a tomar actualidad acá en la USACH. A través de la Comenzó música. el año académico. No. Viene, pongan atención a lo que viene. A ver, anuncio. Sí, la quinta muestra de cine fantástico llega a la Universidad de Santiago de Chile con una programación dedicada a clásicos del cine del terror, que serán exhibidos con bandas sonoras en vivo en nuestro queridísimo Teatro Aula Magna USACH. Y este ciclo se va a extender hasta mayo y va a incluir películas como Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y la apertura va a ser este jueves 26 de marzo, hoy a las 19:30 horas, con la exhibición de lo que decía, ¿no? De la máscara de Fu Manchu, musicalizada en vivo por Camilo Salinas y el Cuarteto Austral. Y por eso, ¿con quién conversamos? Con Camilo Salinas. Además, con Fu Manchu. Pianista, hola, integrante Inti Illimani histórico. Un abrazo grande. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. ¿Estás en bici? No. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No. Te veo en un parque, ¿no? ¿Dónde estás? No. Sí, estoy en un parque. Este es el momento en que yo camino y converso con los árboles y me nutro de buena energía. ¿Los abrazas también? Para empezar y seguir el día. Ya. Sí, también los abrazos. Sí, lindo, me encanta. Oiga, una curiosidad, porque yo cuando era niño iba al cine y vi alguna película de Fu Manchu. Seguro, y claro. también ese terror de Boris Karloff y Frankenstein y todas esas cuestiones. El Frankenstein. Que han tenido versiones modernas. Pero ¿cómo fue tu encuentro con Fu Manchu, ese chino malo? Fu Manchu, bueno, sí, pues el chino malo, que sabes que yo recuerdo que eran como, se ocupaba su nombre incluso para echar talla en nuestra juventud. Lógico. En nuestra juventud era como... Yo tenía un amigo que le decíamos al Fu Manchu. Era parte de una broma. El Fu Manchu, claro. Entonces, bueno, acercarme a esta película fue bastante interesante porque si bien todos, como que el cine está en nuestras memorias, desde la infancia, desde que tenemos recuerdo de nuestra primera película, todos tenemos el recuerdo de nuestra primera película, que por supuesto que era antigua cuando la vimos. No alcancé a ver estas películas y en la historia del cine... estas eran de las primeras películas que tenían sonido directo, donde se podían escuchar los diálogos, era la salida del cine mudo. Estamos hablando de los años 30. Una película modernísima. Sí. Claro, una película modernísima para la época. Entonces, eran musicalizadas, claro, con un pianista en vivo, o se le hacía música para la orquesta, pero ya todos los músicos entraban a estar en vivo en la función de cine. Entonces, el desafío y poder... musicalizar desde mi punto de vista, tomando elementos completamente modernos o actuales, más que modernos y actuales, fue un desafío muy interesante, porque me vi enfrentado, por lo general en mi oficio de hacer música de película, uno es un compositor que está al servicio de la historia que se quiere contar, de la estética que se le quiere dar, qué mensajes subrayar, en fin, todos los ingredientes que tiene la música tienen que estar al servicio del cine. Y siempre hay un director que es el que canaliza, que ordena, que me dice que sí, que me dice que no, que quiere esto. Y acá me transformé un poco en el propio director de la película, porque tenía que hacer una libre interpretación de la composición. Entonces fue bien interesante, puse en práctica todos mis conocimientos y mi experiencia con los diferentes directores con los cuales he trabajado acá.
Entonces, yo creo que el resultado, bueno, hemos estado ensayando intensamente en la aula magna, además que me gusta tanto la energía, el espíritu que tiene la USACH, el centro de atención, la música, como que todo será porque de alguna u otra manera mi padre estudió en esa universidad y lo tengo como guardado en una esquina del corazón cuando era universidad técnica, porque está también en mi memoria, pero ha sido muy interesante y muy entretenido el trabajo. Yo creo que hoy día no tienen que perderse, más allá de las movilizaciones que están anunciadas, tienen que pasar, movilizarse, pegarse sus gritos y después ir al aula magna a las 7:30 a ver este lanzamiento del ciclo, que me parece también una muy buena iniciativa. ¿Camilo? Y sobre todo los otros... Sí, vamos a seguir dando las coordenadas, pero para lo de hoy, ¿no? Cuando pensamos en lo que decía también Alejandro, este doctor Fu Manchu, súper villano chino, que odia la civilización occidental, obviamente tiene una lectura muy distinta, claro, 100 años después prácticamente, ¿no? Y toda esta expresión que dicen que es como satánica, qué sé yo. No, ¿cuál es el malo, malvado, conspirador? Las tenía todas. ¿Cuál es uñas largas, bigote largo. ¿Cuál es el mood sonoro con lo que vas a musicalizar? Porque no es lo mismo una interpretación de su época, cuando ahora nos parece más una caricatura, pero que tiene obviamente lecturas actuales. Entonces, ¿cuál es el mood sonoro que le van a dar hoy con el Cuarteto Austral? Y también háblanos del cuarteto. Ya, mira, el mood sonoro es un mood que se abandera con el lado oriental y está en contra de este mundo occidental si le queremos dar una interpretación actual. Entonces, voy describiendo un poco a través de ciertos tintes de melodías orientales el mundo del sueño y esta sed de poder y control que quiere tener Fu Manchu sobre el occidente y el mundo entero. Entonces, el trabajo con el Cuarteto Austral yo he trabajado, vengo trabajando hace tiempo, y un poco pasamos por motivos orientales. Hay ciertas interpretaciones que les pedí y que también a ellas les nacía que hiciéramos ciertos gestos que vienen de la música oriental. Y también hay otro integrante más que se llama Martín Benavides, que toca el theremin, que es un instrumento electromagnético, mágico, que es muy, muy, muy del cine de esa época. Un poquito después también se incorpora más ya con Hitchcock, Bernard Bergman, compositores que ya empezaron a ocupar ese instrumento. Entonces hay una suerte de mezcla de electrónica, sonidos electrónicos, el cuarteto, y está el piano clásico, que es el instrumento que yo manejo, con el cual es un poco la guía de toda la guía musical que nos va metiendo en esta tragedia, que no voy a contar el final, pero va a ser un final menos trágico del que menos trágico del que se auspicia que pueda tener la Nueva Alameda, como ustedes conversaban delante. Entre tantas cosas que se están retirando o los retrocesos. Oye, ¿esto empieza hoy ya? Sí, hoy, y es totalmente gratis. Y antes de despedir a Camilo, solo comentar también que, pueden ingresar a un portal, ¿no? Para poder, que es Portal Tickets, solamente para encontrar la entrada gratuita, y por supuesto porque hay un aforo limitado, por muy grande que sea el Teatro Aula Magna, donde caben cerca de 700 personas. El siguiente más bien la siguiente función de este ciclo va a ser el 9 de abril con Crímenes de la calle Morgue, y también va a estar miércoles 6 de mayo con la versión en español de Drácula. Y luego el 20 de mayo con La Isla de las Almas Perdidas. Ya estamos hablando, por supuesto, como lo decíamos al inicio, cine de terror fantástico. Ya, porque Camilo, apuntar energía y entusiasmo. Necesitamos su optimismo. Ese optimismo manténgalo, pero con fin de lucha, espíritu de lucha. Sí, pues. Espíritu de lucha siempre. Gracias, Camilo Salinas, un abrazo grande. Chao, un abrazo. Por la invitación. Igual. Gracias a ti. Gracias, abrazos. Chao. Faltan 10 minutos para las 9. Qué ordenado que estamos hoy día. Vamos a revisar lo que se viene para este día jueves. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Wow, que está llena la agenda. Sí, está bastante llena.
Vamos con lo de las 10:30 horas. Los diputados del Frente Amplio ingresan una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue y establezca eventuales responsabilidades del jefe estratégico de comunicación y contenidos de la Presidencia de la República, Cristian Valenzuela. Quedé cansado con todo eso. Por la difusión de información falsa, uso irregular de cuentas institucionales y posibles faltas a la probidad asociadas a esta publicación donde se decía que Chile era un estado en quiebra. Y a las 12, miembros de las organizaciones estudiantiles ACES, Confech, Red de Solidaridad Estudiantil y FEUSACH, ojo con la FEUSACH, realizan movilización en rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno que afecten directamente a la educación y al bolsillo de millones de chilenos, como la limitación de la gratuidad o el alza de los combustibles. Esto a las 12 horas. Mire, oiga, bueno, hay otras cosas más. La agenda estaba mirando que se está actualizando. Hay que poner cierta atención porque este caso fue de mucha connotación en Francia por el caso del chileno Nicolás Cepeda, involucrado en el asesinato de una chica oriental, Narumi Kurosaki, y además el impacto que va a tener el alza de los combustibles y su impacto en digamos, la canasta básica. Todos estos temas están en desarrollo, así que vamos a tener un programa mañana de miedo. Y también vamos con los resultados de la pregunta del día, que dice relación con los errores comunicacionales en medio del alza de las bencinas. Le preguntamos a nuestro público quién debería renunciar. ¿Qué dijeron en nuestras redes sociales de @RadioUSACH y @TVUSACH? El 23% dice que tiene que renunciar Cristian Valenzuela, que es el jefe estratégico de comunicación, el que mencionamos recién. El de la idea, sí, el que asumió el error también, a través de la prensa se difundió eso. Él dijo, no, yo tengo la culpa de decir que el Estado chileno está en quiebra. El 36% dice que debería renunciar Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, y el 41% Mara Cedini, que es la vocera de gobierno. Ahora, Mara Cedini opera por minutas, le manda una minuta y repite, no tiene manejo el político, cerebro detrás, ojo, ni técnico. Por eso que es raro que le peguen siempre a las mujeres, aunque sea del otro lado. Oye, y a propósito de este concepto de Estado en quiebra, Ignacio Brioni, lo comentábamos, ¿no es cierto?, exministro de Hacienda y presidente de Horizontal, dijo, es muy importante entender que uno no está en campaña permanente, que no todo en comunicación vale, porque tiene consecuencias. Esa expresión da incerteza, y esto lo dijo en Tele 13 Radio. Así que ojo también ahí con el propio sector. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Fue un agrado que vinieran, ¿no? Fue un agrado. Gracias por acompañarnos el día. Me agrada, me encanta. Vamos a reunir de pauta, bonito a todos. Y ojo, ¿Ah? Quedan 2 semanas y media menos. Seamos optimistas. La cuenta regresiva. Claro, Vamos con la cuenta regresiva. Oye, voy a mirar solamente la temperatura porque no ha subido nada, ¿no? Se mantiene en los mismos 10 grados casi que cuando partimos a eso de las 7:30, pero vamos a tener 27. Qué rico. Que tengan una linda jornada, un lindo jueves. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de... Enlace Usar. Te quedo lejos el micrófono. Eso. Un abrazo. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.